En el Boulevard de Oriente 6 ya no había ningún alma. Al pasar por el cementerio Juan de la Luz Enríquez, una mujer vestida de negro le hizo la parada, pero siguió de largo. Casi de inmediato, se arrepintió y regresó por la dama, que llevaba en su cuello un relicario con una cruz de oro. Erasto, como se llamaba el ruletero, frenó el auto y se echó de reversa para subir a la pasajera. Al observar el rostro de la joven por el espejo retrovisor, sintió escalofrío y miedo. Tenía un rostro angelical, pero pálido, ojos bellos como de gato, aunque tristes, y cabello largo. Llevaba un vestido negro de encaje y un velo transparente, y en su cuello colgaba el relicario. Le preguntó a dónde iba, y le contestó la dama con voz entrecortada, que iba a visitar 7 iglesias en el centro de la ciudad, y le pidió que la esperara. Aunque con extrañeza por la indicación, Erasto la llevó a los 7 templos. Ante la puerta principal de cada iglesia, la joven rezaba durante 3 minutos y regresaba al taxi con una expresión serena, una expresión de paz. Al terminar el recorrido, la bella joven se disculpó por abusar del tiempo del taxista y le dijo: «Mi nombre es María. No tengo dinero con qué pagarle ahora, pero le dejaré este relicario. Le pido un último favor. Vaya a la colonia Barrio Nuevo. Ahí vive mi padre. Entréguele mi medallón y dígale que le pague la corrida. Recuérdele que yo lo quiero mucho y que él no se olvide de mí jamás». Consternado por las palabras de la dama de negro, él le preguntó: «¿A dónde la llevo ahora?». Ella respondió: «Al mismo sitio donde me recogió. Ahí me quedo». Luego de dejar a la joven cerca del panteón municipal, Erasto se encaminó nuevamente a su casa. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que María se dirigía a la puerta del cementerio. Y un segundo después, desapareció. Impresionado, llegó a su hogar. Se sentía mareado y con un fuerte dolor de cabeza, y además de que temblaba. Su esposa, Marta, quien no logró hacer que le dijera lo que le pasaba, le dio un café caliente, una pastilla, y tras llevarlo a su habitación y ayudarlo a acostarse, lo arropó y lo cuidó. A pesar de que el médico acudió a revisarlo a petición de su esposa, no mejoró, hasta 3 días después. Ya más repuesto del malestar, recordó la noche cuando recogió a María, y la petición que le hizo a la joven de rostro angelical y triste. Vio el relicario que había dejado sobre el buró de su cama y notó que tenía restos de tierra negra. Se levantó y después subió al taxi para cumplir con la encomienda de la mujer. Llegó a la colonia Barrio Nuevo y luego de preguntar en varias casas, localizó a la del papá de la joven. Luego de un par de minutos salió un señor, vestido muy elegante, el cual, con una voz triste, le preguntó: «¿A quién busca?». Y el ruletero respondió: «Al padre de María». Al saber que el señor era la persona que buscaba, Erasto comenzó a platicarle del encuentro. «Ella solicitó mis servicios, me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias, así que lo hice, y me dejó su relicario como prenda para que usted me pagara». El hombre, al ver la joya, rompió en llanto. Hizo pasar al taxista y le mostró un retrato. Era la mujer de negro, idéntica a la de hace 3 noches. Es María, no tengo la menor duda. Hace 3 días cumplió 10 años de que murió. Mi hija perdió la vida en un accidente. El auto que manejaba chocó contra un tráiler en la autopista, le dijo el padre de la joven. La enterramos en el cementerio municipal, pero hace tiempo que no la visito, por tristeza y para poder olvidar. Sigue viviendo en mi corazón, mencionó entre sollozos. De entre su ropa, el ruletero sacó el relicario y se lo entregó al papá de María, quien, en agradecimiento por haber ayudado a su hija a cumplir su deseo de visitar las 7 iglesias, le regaló 1.000.000 de pesos. Cuenta la leyenda que con ese dinero Erasto compró una flotilla de taxis. Desde entonces, en cada una de las iglesias que María visitó, la noche que abordó su taxi, en esa fecha,
Se ofrece una misa por su eterno descanso. Esta anécdota que contaré le pasó a mi padre ya hace muchos años, en los 80s para ser más exactos. Yo estaba chavalón y él era taxista, y nos contó que en una noche, estando en una de sus últimas carreras, le tocó pasar por el Panteón de Santiago, acá en Saltillo, Coahuila. Mi padre no se quedaba tan tarde en las calles, pues siempre terminaba su jornada cerca de las 9 a las 10 de la noche. Y en esa ocasión, él nos comentó que serían cerca de las 11 p.m. Se le había hecho un poco tarde para llegar a casa. Iba manejando frente al panteón. La ciudad parecía desierta, aunque no era extraño, ya que era un martes por la noche. Y a esa hora, sería muy normal que ya no hubiese tanta gente por la calle. Dice que en la mera puerta del panteón, una mujer vestida de negro le hizo la señal para que mi padre se parara. Él cuenta que sintió algo que no estaba bien con esa mujer. A palabras de él, me decía que sus piernas estaban tan juntas que pareciera como si solo tuviera una. Además estaban tan dobladas que parecía que fueran de cabra o algún animal de rancho. A mi padre le dio mucha mala espina y decidió no llevar a aquella mujer. Cuando me contaba esto, yo le decía en modo de broma que tal vez la mujer solo necesitaba alguna ayudita, pero mi padre me decía que no. Esa mujer tenía la cara llena de tierra y una sonrisa muy torcida, casi imposible de hacer para cualquier persona, y menos una dama. Además, me dijo que cuando él se alejó del taxi, la mujer empezó a perseguirlo, pero por el retrovisor, vio que las piernas de la mujer no se movían. Y casi le dio la impresión de que la mujer flotaba en el aire. Aunque mi padre decía que no podía asegurarlo, tampoco era posible que alguien corriera casi la misma velocidad del taxi. Mi padre ya no quiso ver por el espejo retrovisor, porque dice que se sentía helado adentro del carro, como si la temperatura hubiese bajado de golpe. Que sentía que si miraba por el espejo, ahí vería a aquella mujer. Y no lo hizo, hasta llegar a la casa. Y cuánta razón tenía mi padre, pues cuando él entró a la casa, mi madre le preguntó que si volvería a salir. Y mi padre le dijo que no. Mi madre, confundida, le preguntó: ¿entonces esa tipa que traes de pasajera hacia dónde va? ¿O acaso se va a quedar a dormir en el carro? Mi padre solo le respondió a mi madre que él no llevaba a nadie de pasajero, y que si esa mujer quería ir a algún lado, mi padre no la llevaría. Mi padre le dijo que ya no se asomara y que lo mejor sería que se fueran a dormir. Yo no sé si mi madre se asustó o no, pero por la noche la escuché rezando y leyendo varios salmos de la Biblia. Yo había escuchado todo también. En esos tiempos yo empezaba la secundaria y me ganaba la curiosidad de asomarme por la ventana y ver si en realidad había una mujer arriba del taxi. Al día siguiente, yo fui el primero en salir de la casa para ir a estudiar. Obviamente ya no había nadie en el carro, pero lo que sí tenía era mucha, pero mucha tierra en el vidrio trasero. En esa tierra se notaba claramente la silueta de una mano con 4 dedos y un rostro apoyado en el vidrio. Era un rostro de mujer. Lo sé porque incluso en el vidrio se podía notar el contorno de un cabello largo, como si alguna mujer se hubiera recargado en el vidrio por horas. Me metí por la cámara y le tomé la foto que aún conservo. En esa foto se ve el rostro vacío y sin rastros faciales, lo que lo hace un poco misterioso e inquietante. Esta es la historia que le pasó a mi papá. La vida de un taxista, creo yo, no suele ser muy complicada. Básicamente, nuestra labor puede llegar a ser muy rutinaria en la mayoría de las veces, con algunas excepciones que marcan diferencias y se convierten en anécdotas. Tal es el caso de lo que me sucedió en el año 1998, específicamente un viernes 13. Un detalle muy curioso si lo empiezas a analizar en cuanto sepas exactamente lo que fue que me sucedió.
Mi historia comienza así. Para ese año, yo tenía apenas 30 años y ya contaba con unos 4 como taxista. Mi rutina era muy sencilla. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba mi desayuno, me bañaba, me alistaba y procedía a salir de mi casa hasta la noche. Sin embargo, ese viernes 13 me daría una gran impresión que me llevó, hasta el día de hoy, a evitar cualquier cortejo fúnebre que se encuentre cerca de mí. Si no mal recuerdo, eran como las 3 de la tarde, y yo ya me encontraba por la avenida de los Tucílagos del Este, en el distrito de San Juan del Lurigancho, cuando me encuentro con un cortejo fúnebre que iba de camino al cementerio del Sauce. Me incomodó un poco el hecho de quedar atrapado ante este cortejo fúnebre, así que no me quedó más remedio que esperar a encontrar el primer cruce para desviarme y continuar mi camino. Mientras avanzaba lentamente, me entró la curiosidad por saber cuál habría sido el motivo desdichado de aquel o aquella persona que se encontraba dentro del ataúd. Así que intenté detallarlo, y pude observar que se trataba de un cajón blanco, por lo que asumí que tal vez era un niño o una niña. Tragué saliva y solamente anhelé que pudiese encontrar el descanso eterno, al mismo tiempo que sus familiares pudieran encontrar el consuelo para tan lamentable pérdida. Seguidamente pude notar que alguien venía con un cartel de una foto ampliada de una niña muy preciosa, de tez blanca y con cabello castaño. Supuse inmediatamente que se trataba de la misma niña que se encontraba dentro del ataúd. Más adelante, específicamente al lado de la carroza fúnebre, estaba quien parecía ser la madre, la misma que lloraba muy desconsoladamente e iba acompañada de un hombre y un niño. Realmente fue una escena muy conmovedora y me hizo pensar en cómo me sentiría yo si fuese padre y perdiera a mi niña. Finalmente, pude encontrar un desvío por el cruce con Santa Rosa de Lima, así que dejé a este cortejo fúnebre y seguí su camino. Sin embargo, en esa esquina del inicio de la acera, pude ver con total claridad a una niña muy parecida a la de la foto. Ella llevaba un vestido blanco y una especie de collar hecho de flores. Inmediatamente me detuve, puesto que se encontraba sola y estaba mirando fijamente la carroza fúnebre, un detalle que llamó mi atención, así que solo trataba de entender qué era lo que sucedía. Sin decir una sola palabra, esa niña me apuntó directamente a la carroza fúnebre que trasladaba el ataúd, por lo que volteé para verlo y cuando regresé la vista a la niña, ella ya no se encontraba en ese lugar. Había desaparecido. Quedé perplejo ante aquello, y sin decir una sola palabra, pisé el acelerador y ni siquiera me molesté en voltear nuevamente. En casa nadie me creyó la historia, pero estoy seguro de que aquel día vi al fantasma de esa pobre pequeña niña. Empezaré diciéndoles que esta historia no es mía. Le pertenece a un cliente que subió a mi taxi. Eran como las 10:20 de la noche, y yo regresaba por la Panamericana Sur de un servicio que me salió para la zona de Asia. Así que al llegar a la altura de Chorrillos, decidí tomar el desvío hacia la avenida Prolongación Huaylas, por los pantanos de Villa, en vista que no tenía pasajeros y quería recoger algún servicio. Esa zona es conocida por tener poca iluminación en la noche. Avanzo unos cuantos metros más y adelante veo un grupo de personas que me levantaban la mano. Cuando llego al lugar, me doy cuenta que se trata de un grupo de amigos. Los notaba algo raros, mejor dicho, no era ese grupo de amigos que normalmente salen de una reunión y están conversando alegremente. Estos no. En realidad se les notaba preocupados. Uno de ellos me pregunta que si voy a San Isidro, más o menos por la avenida Coronel Portillo. Yo le respondo que sí, así que se despide de sus demás amigos y sube a mi taxi. Logro ver por el espejo retrovisor que los demás se suben a un auto que estaba estacionado a un costado. El cliente estaba callado, pero al mismo tiempo un poco nervioso, como si quisiera decirme algo. Es cuando yo tomo la iniciativa de preguntar: ¿Y qué tal, amigo? ¿Saliendo de una fiesta? A lo que él me responde:
Eso hubiera querido, pero las circunstancias no se dieron así. Luego de quedar en silencio un rato, me preguntó, ¿tú crees en los fantasmas? Lo miré por el retrovisor y le contesté, no, no creo, o al menos no hasta que pueda ver uno, y sonreí sutilmente. Te vas a quedar sin aliento cuando te cuente lo que nos acaba de ocurrir, pero por favor, no creas que estoy ebrio ni tampoco que soy un mentiroso. Yo tampoco creí en fantasmas, pero lo que nos ocurrió hoy va más allá de lo que podemos entender, me dijo. Yo asentí con la cabeza y él empezó su relato. Mis amigos y yo pertenecemos a un grupo de voluntarios que arman casas prefabricadas para personas que viven en las zonas más pobres de la ciudad y no cuentan con suficientes recursos económicos. Así que habíamos terminado una larga jornada de trabajo cuando salimos de esta zona en el auto de mi amigo Enrique. Veníamos de lo más normal, conversando y riéndonos. El camino era largo y la zona muy oscura, tanto así que solo podíamos ver lo que las luces de los faros del vehículo nos permitían. De un momento a otro, vimos aparecer en el camino a una mujer de avanzada edad, que parecía tener un vestido viejo muy largo. Mi amigo Enrique baja la velocidad al punto de casi detenerse por completo. Pero esta mujer se acercaba a nosotros como si fuera ella quien tuviera ruedas en lugar de pies. Luego de esto, y de manera sobrenatural, la mujer en mención se eleva sobre el auto y desaparece. Al mismo tiempo que esto sucedía, mis amigas Luz y Gloria empezaron a gritar, y Enrique no dejaba de decir que la había atropellado. Entró incluso en estado de shock, pero todos le decíamos que no era cierto, mientras tratábamos de entender lo que pasaba y también de encontrar a la mujer. Yo me encontraba de copiloto y pude verlo claramente, así que le dije a Enrique que se calmara y siga conduciendo hasta la avenida. Avanzamos unos cuantos metros y al mirar atrás pudimos ver con la dificultad la silueta de la mujer, que se perdía en la distancia, como si ella siguiera su camino sin que nada hubiera pasado. En ese momento solo deseábamos llegar cuanto antes a la avenida principal. El cliente terminó su relato escalofriante justo cuando ya estábamos cerca de su destino. Así que me pagó por el servicio y finalmente me dijo, cuánto quisiera que esta historia no sea real, pero realmente sí lo es. Creo que nada será igual para nosotros desde ahora. Se despidió y se fue. Realmente es una historia que me impactó mucho. Solo le ruego a Dios que nunca se malogre el auto por ese lugar.